Ok, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿También todos? Bueno, nos alegramos, gracias por venir, a las distinguidas damas, a los respetables caballeros y a los niños que siempre nos visitan por ahí, sean todos bienvenidos. Este día, febrero 17 del año 2012, vamos a tener una conferencia muy especial sobre lo que es la introducción a la gnosis. Así es que pedimos que pongamos el máximo de atención posible, tratemos de estar en ese tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí, el autoconocimiento sobre lo que es la autoobservación, darnos cuenta dónde nos encontramos. Es bien sabido por nosotros que la palabra gnosis significa conocimiento. Obviamente que esta palabra es un sustantivo y viene del verbo ginoskos en griego. Es una palabra, como les decía, significa conocimiento, pero es un conocimiento de tipo superior. No se trata de un conocimiento de tipo común, sino que es un tipo de conocimiento de tipo trascendental, de los misterios divinos, de los misterios superiores que emanan desde lo alto para la humanidad. Y obviamente que es un conocimiento que está reservado para unos pocos, reservado para una élite. En griego existen diferentes verbos para designar la palabra conocimiento. O sea, hay varias formas para referirse a lo que es el conocimiento, no es una sola palabra. Y el primero de ellos se le denomina con el nombre de oída o oida, que es un conocimiento que se adquiere sin mucho esfuerzo. Es un conocimiento simple, un conocimiento natural, un conocimiento sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que el cielo está oscuro, las nubes cargadas de color oscuro, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llover, exactamente. Entonces nosotros no necesitamos ser sabios ni científicos para saber que va a llover, porque nosotros sabemos que va a llover por el tiempo, la experiencia, algo simple y sencillo. Entonces ese es oída, ese es el conocimiento que se refiere a eso. Todos nosotros, por ejemplo, conocemos o hemos saboreado en cierto momento de nuestra vida un cierto tipo de pan. Algunos tenemos preferencia por cierta clase de pan de diferente país, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros, cuando vemos un pan, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que nosotros reconocemos cuando vemos un pan? Que nos va a saciar el hambre. ¿Sí? Entonces, cuando vemos pan, nos referimos nosotros a ese conocimiento que nos da apetito, nos va a quitar el hambre. Entonces, hay ahí un conocimiento simple y sencillo que se refiere a lo que es oída. Hay otro verbo que se le conoce con el nombre de epistamai, que es un conocer un poquito ya más superior, un mejor saber, un mejor aprendizaje, un mejor entendimiento. Y continuando con el ejemplo del pan, nosotros si queremos aprender cómo se hace pan, obviamente le vamos a pedir al panadero que nos enseñe cómo hacer el pan. Entonces al principio el panadero nos va a llevar a su lugar de trabajo y nos va a poner a observar, nos va a poner a que veamos, a que analicemos, a que seamos juiciosos en la forma como se realiza el pan. Entonces nosotros estamos adquiriendo un tipo de conocimiento. Eso se llama epistamai, una experiencia con el ver, con la dirigencia que nos está diciendo el panadero. Entonces ese es el verbo epistamai que se refiere a ese tipo de conocimiento, ¿sí? Un poquito más superior al primero. Día llegará que nosotros nos pondrán a la práctica cómo hacer el pan. El maestro nos dirá: ahora puedes agarrar la masa, la harina, mezclarla con la manteca, con los ingredientes que lleva el pan, preparar el horno a su debida temperatura y entonces hacer el pan que nosotros hemos aprendido a través del tiempo cuando hemos estado observando cómo se hace aquel pan. Entonces, que ese conocimiento de cómo se hace el pan se le conoce con el nombre de gnosis o ginosko, que es del verbo de donde viene el verbo conocer, de gnosis. Entonces, porque ya adquirimos la práctica, ya adquirimos la experiencia, cómo hacer el pan, pero primero tuvimos que observar cómo el panadero nos daba la diligencia, cómo hacer aquel pan, ¿sí? Entonces, esto nos indica a nosotros que ginoskos o la gnosis en sí es un conocimiento que se adquiere a través de la práctica. Es un conocimiento de tipo científico. Es algo más elevado, es todavía algo más profundo.
Un día nosotros seremos expertos en el conocimiento pleno y total de cómo hacer pan. ¿Sí? Entonces se dice que hemos trascendido ya el conocimiento de lo que es la gnosis, de lo que es ginoscos, el verbo ginosco, y hemos pasado a otro tipo de conocimiento que se conoce con el nombre de epinoxis, o sea, aquella gnosis de tipo más elevado. Hablando en conceptos gnósticos diríamos que estamos hablando de una gnosis, de un conocimiento pleromático. Recordemos la palabra en griego, pleroma significa la plenitud, porque hemos adquirido la plenitud total de cómo hacer pan. Entonces, cuando nos referimos al conocimiento, al hablar de epinoxis, estamos hablando de ese conocimiento que los grandes maestros, los grandes iniciados nos dan a nosotros a través de la experiencia, de la práctica que ellos han adquirido, un conocimiento pleno, total. Las enseñanzas de un Jesús el Cristo, las enseñanzas de un Buda, las enseñanzas de un Quetzalcóatl, las enseñanzas de un Lao Tse, de un Confucio, son enseñanzas pleromáticas, enseñanzas que trascienden al conocimiento humano. Entonces nosotros hacia allá nos dirigimos. Entonces, cuando nosotros venimos a este tipo de conferencias, a este tipo de clases, nosotros venimos a vivenciar este tipo de enseñanza, o sea, la ciencia de la epistemología, que es la ciencia del conocimiento. Entonces nosotros, aunque vengamos a escucharlo, aunque vengamos a leer los libros de la doctrina gnóstica, aunque vengamos a discutirlo o aún a veces a criticarlo, eso no significa que nosotros conocemos la gnosis. Nosotros venimos a agarrar aquí la guía para llegar un día a practicar esta doctrina y hagamos dentro de nosotros la vivencia correcta de lo que es esa doctrina, de lo que es la gnosis. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivenciamos la doctrina gnóstica en el aquí y en el ahora, estamos hablando de ese conocimiento del cual el apóstol Pablo nos hablara en el Nuevo Testamento, traducido como gnosis, traducido como conocimiento de Dios, que se encuentra en las escrituras griegas con el nombre de ginosco. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo lo menciona 25 veces, traducido como conocimiento de Dios, y que es un conocimiento muy íntimo, la gnosis. Y es tan íntimo que está relacionado hasta con el punto de vista sexual. Alguno puede hasta escandalizar esto. Pero por ejemplo, en el caso cuando el ángel se le presenta a María en el Evangelio de Lucas y le dice, vas a tener un hijo. Y María le dice, pero si yo no he conocido varón. Ahí está usando el concepto de gnosis, ginosco. No es que ella nunca haya visto un hombre. Lo que ella está queriendo decir es que nunca había tenido un coito. ¿Sí? Entonces veamos la relación íntima de lo que se refiere la palabra ginoscos o gnosis con esa parte interna. O sea, que es algo muy profundo. Por eso estos conocimientos se le conocen con la doctrina del corazón. En el Antiguo Testamento, a este conocimiento, a esta sabiduría se le conoce con el nombre de Da'at. Da'at significa también conocimiento, pero en hebreo. Da'at surge de lo que es la conjunción cabalística de la céfira de Chokmah, que es la sabiduría, o Hochmah, como se le pronuncia, con la unión de Binah, que es el entendimiento y la inteligencia. De esas dos uniones de Binah y de Chokmah vamos a obtener Da'at, que es el conocimiento. Entonces, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis e universal. Es una filosofía que siempre ha estado ahí presente. Es una filosofía que siempre ha estado allí porque es una filosofía eterna. Es una filosofía inmortal. Es una filosofía imperecedera. Es una filosofía indestructible e permanente. Por lo tanto, nosotros estamos invitados a penetrar dentro de los misterios sagrados de la gnosis, de los misterios sagrados de lo que es el conocimiento de Dios. Para profundizar más en el tema, vamos a pedirle un aplauso, un caluroso aplauso a nuestro compañero de estudio, a nuestro amigo Edwin Roca, para que nos desarrolle el tema sobre lo que es la introducción a la gnosis. Al final de la conferencia, pues se le harán las preguntas relacionadas al tema. Así que muchas gracias y lo dejamos con nuestro compañero Edwin Roca. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado público.
Hoy vamos a abordar el tema de la introducción a la gnosis, tal como lo dijera aquí nuestro hermano Rafael Panameño. Y es interesante el tópico que él tocaba acerca de la palabra pan, porque es evidente que en griego la palabra pan representa el concepto de universal. Y cuando se habla de algo universal, se habla de algo que es único en esencia, pero también es diversificado en aspectos. Es decir, cuando nosotros empezamos a entender lo que es el esoterismo gnóstico, siempre encierra una gama de conceptos que se van agrupando y llegan a constituir la universalia de lo que es este conocimiento. Otra de las cosas interesantes de notar es que este conocimiento ha venido época tras época transmitiéndose de labios a oídos. Y es por eso que también él nos hablaba acerca de cómo el conocimiento ha venido adquiriendo diferentes nombres y diferentes denominaciones con el propósito, más que todo, de ir escalando los niveles de este conocimiento y graduándolos de acuerdo a la palabra. En los antiguos tiempos de la enigmática Grecia, solía hallarse a la entrada de los templos una máxima de oro que decía Gnósete ipsum, que en griego quiere decir hombre, conócete a ti mismo. Es evidente de que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos y empezamos a conocernos nosotros mismos, estamos en calidad también de llegar a conocer el universo y también de conocer a los dioses. Es decir, este conocimiento es un conocimiento trascendental que está basado en un principio fundamental que nosotros le conocemos como la visión universal. Cuando nosotros mencionamos esta palabra, resulta algo extraña para los oídos de muchos, porque resulta que dentro de lo que es el esoterismo gnóstico, nosotros dentro de la enseñanza le denominamos a esta visión universal bajo otro nombre que es la imaginación creadora. Para entender la imaginación creadora, cómo es el proceso en que se da y también cómo se ha representado a través de las grandes tradiciones, nos vamos a remontar un tanto a los misterios de la India, yéndonos a un libro sagrado que se le conoce con el nombre de Srimad Bhagavatam. Este libro tiene una característica que empieza a relatar todos los pasatiempos del Señor Krishna, y Krishna pues viene a ser como Cristo para los indostanos. Y entonces ahí, en un capítulo determinado de este libro, se cuenta cómo Yashoda, que era la madre postiza de Krishna, y Nanda Maharaj, su padre postizo, estaban a cargo de este niño cuidándolo, junto con su hermano mayor que se llamaba Balarama. Y un día, como tantos otros, la madre se encontraba ella completamente ocupada en sus quehaceres, y los niños se mantenían afuera jugando. Balarama se había reunido con niños que les gustaba arriar vacas ahí en la ciudad de Vrindavanam, y entonces invitaron al niñito Krishna a que fuese a jugar con ellos. Y este niño se rehusó porque no tenía ganas de hacerlo. Y entonces, un poco molestos, los niños fueron y se dirigieron a la madre Yashoda y le dijeron de que el niñito Krishna estaba comiendo tierra. La madre, un tanto molesta, decidió ir a ver a su hijo, lo mandó a llamar y le dijo lo que Balarama decía. Y le dijo: quisiera que me dijeras si has estado comiendo tierra. Y él le dijo: no es cierto lo que estos niños dicen. Ellos están diciendo esto porque yo no quise jugar con ellos.
y por eso han inventado tal cosa. Así que es de esta forma como yo lo estoy explicando, mi querida madre. Pero si no me crees, puedes abrir mi boca y observar lo que quieras para que vea que esto no es cierto. Inmediatamente la madre Yashoda le dijo: entonces abre tu boca. Y el niñito la abrió, y la cosa fue tan maravillosa que cuando este niño abre la boca, inmediatamente de esa boca empezaron a surgir mundos, universos. Se empezaron a dar expresiones maravillosas de mundos estrellados. Vio cómo se originaban el sattva, el rayas, el tamas, que eran modalidades de energía que le daban origen al universo. Pudo contemplar ríos, pudo contemplar montañas, y pudo ver una gama de acontecimientos de cómo se realizaba la creación desde el principio hasta el final. Y dentro de todo este acontecimiento, más allá del fondo, ella visualizaba que estaba como una madre amamantando a su hijo, que era el niñito Krishna. Y entonces ella, un poco consternada, dijo: hombre, esto no es una cosa natural. Inmediatamente cerró la boca del niño, y entonces desde ese tiempo ella pensó que el niño no era una cosa natural, sino que era más bien un regalo de los dioses. Ya el profeta Gargamuni, que era uno de los grandes profetas de los tiempos védicos, ya le había pronosticado estas se iban a pasar con este niño a la madre Yashoda. Y entonces lo que sucede es que cuando se da este fenómeno, nosotros lo único que entendemos es que cuando hemos desarrollado la imaginación creadora, es porque nosotros hemos engendrado dentro de nuestro ser interno todas esas maravillas. Y lógicamente que la Madre Divina, que en este caso se ve representada por Yashoda, es la que se encarga de que nosotros podamos expresar tales cualidades. Y así, a veces se nos confiere dentro de lo que son estos conocimientos, lo que se llama el don de la profecía. Por eso, en algunas partes de la Cábala, también en las otras grandes tradiciones de la India, la madre siempre ha sido considerada como un producto de la palabra. Está conectada íntimamente a los misterios de la palabra, y en algunos casos representa la misma palabra. Tal es el caso que dentro de la Cábala a la madre se le conoce también como la voz de la muchacha, o sea, la expresión de la niña. Así se le dice en esos conceptos a la Madre Divina. Entonces podemos contemplar nosotros de que cuando engendramos esta visión universal, es decir, esta imaginación creadora que es tan maravillosa, es producto de la conexión que nosotros vamos a establecer primero con nuestro íntimo, representado en este caso por un niño puro que es Krishna, y por otro lado también la conexión profunda que vamos a guardar con nuestra divina madre Kundalini, que viene a ser representada por Yashoda. Cuando hablamos en estos términos, estamos hablando de la cúspide de lo que es este conocimiento. Pero nosotros ahora hemos venido a esta sala de conferencias a escuchar el concepto de qué es gnosis. Lógicamente que cuando nosotros empezamos a estudiar los textos gnósticos, nos encontramos con una gama de conceptos. Ustedes se van a los diccionarios, van a encontrar diferentes versiones de lo que es gnosis. Pero hoy vamos a tratar de establecer un concepto que nos acerque de una forma universal a lo que es el gran concepto de la gnosis. Primero, se ha hallado en algunos diccionarios de que la gnosis, en cierta medida, lo traducen así literalmente como un conocimiento. En otros textos se le ve representado como algo que está íntimamente relacionado a lo que es una experiencia directa. Y en último concepto, cuando la gnosis se concibe como algo demasiado muy elevado, muy espiritual, entonces nos conduce
a un concepto de que gnosis es iluminación. Cuando entendemos estas tres ideas, lo único que descubrimos es un solo concepto. Primero, de que la gnosis en cierta medida viene a ser un conocimiento que está basado precisamente en la experiencia directa, y esa experiencia directa es la que nos conduce a lo que nosotros le conocemos como iluminación. Así quedaría prácticamente representado pues este concepto de lo que es gnosis, hablando en un término ya conciso, ya sea breve, y es prácticamente un concepto fácil de definir, basado en diferentes conceptos. Pero bien, cuando hablamos de esto, realmente hablar de gnosis también es hablar de conocimientos trascendentales, conocimientos que han sido sepultados en la India muchas veces, conocimientos que se guardan a través de las edades en templos, conocimientos que están ocultos dentro de las danzas mágicas, dentro de lo que es el mito, dentro de lo que son los grandes ritos, las tradiciones. La gnosis se viene a hallar también dentro de lo que es la revelación y el sueño. Entonces la gnosis empieza a crear una verdad existencial, y esa verdad existencial va pasando por un proceso que podríamos decir es de forma gradual, y es aquí donde empieza la verdad a hacerse un conocimiento filosófico. Después empieza a hacerse también un conocimiento religioso, va conduciéndonos a crear un conocimiento científico, y nos crea también un conocimiento artístico. Cuando ya la gnosis ha recolectado toda esta serie de conocimientos, todos estos conocimientos por separado llegan a constituir la verdad gnóstica, pero se le conoce como una verdad de tipo relativa. Es una verdad relativa porque es una verdad con límites. Una verdad que está establecida dentro de un criterio, ya sea para lo que es filosofía, ya sea para lo que es un criterio artístico. Pero la maravilla del conocimiento gnóstico no llega hasta ahí, sino que cuando empieza a amalgamar toda esta serie de conocimientos, forma un conocimiento que nosotros le conocemos como universal. Lo que Rafael Panameño nos había expuesto anteriormente, que la gnosis es universal y perenne, lógico. Estamos hablando cuando la gnosis llega a lo que se le conoce como absolutismo, o sea, a la verdad absoluta. La gnosis tiene una verdad relativa y tiene una verdad absoluta. Hablando en términos, pues, quizás un poco académicos, pero que también toca lo que es la parte espiritual. Es evidente de que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos para querer experimentar la verdad, necesitamos que nosotros empecemos por trabajar con un aspecto que es muy importante. Y ese aspecto lo constituye la sinceridad. Para hablar de verdad, nosotros tenemos que ser también sinceros. Si nosotros queremos hablar verdades, pero no somos sinceros, lo más posible es que hablemos semiverdades o hablemos totalmente mentiras. Pero el problema grave de esto radica en que cuando nosotros empezamos a mentir, como dijo un maestro quiché una vez, todo aquel que miente ya está formando parte del diablo. Entonces,
Es fácil de entender esto porque el diablo se traduce como decidor de mentiras. Así se traduce. Entonces, cuando nosotros empezamos a mentir, estamos lejos de podernos acercar a lo que es el gran conocimiento de la gnosis. Necesitamos con urgencia nosotros empezar a edificar dentro de nosotros mismos la sinceridad. Una sinceridad que va a ir primero comenzando con nosotros mismos. Después comienza con la familia y la sociedad. Cuando nosotros aprendemos a ser sinceros con nosotros mismos, nos volvemos profesionales en criticarnos a nosotros mismos. El maestro Samael dice en el libro de la introducción a la gnosis que cuando nosotros queremos ser felices, no tenemos que criticar a los demás. Eso es un punto que él lo establece como base fundamental para iniciar estos grandes estudios. Pero ya vamos a ver por qué es que esto comienza de este modo. Primero es porque cuando nosotros establecemos críticas sobre los demás, lo único que estamos haciendo nosotros es enaltecer dos grandes partes que radican en nosotros. La primera la constituye el orgullo. Con el orgullo nosotros nos creemos más que los demás. Siempre creemos que los demás no saben nada. Pensamos de que los demás tienen conocimientos, pero son superfluos, vagos. Y queremos minimizar el conocimiento de otros. También queremos ver de menos a las demás personas cuando somos orgullosos. Tenemos la característica de que creemos que solo lo que nosotros decimos es verdad. Y el otro aspecto lo constituye la vanidad. La vanidad es cuando nosotros empezamos a sentir que nosotros somos únicos, que no hay más después de nosotros. Y hay estados caóticos dentro de la vanidad que nos conducen a ser un poco ya a veces megalómanos, porque nosotros nos consideramos tan grandes que nadie nos llega ni siquiera a parecerse en el nivel de lo que nosotros somos. La vanidad es algo terrible porque nos ubica como las personas quizás de unas características especiales porque no las pueden tener otros. Y entonces estos dos aspectos, por el mismo complejo de inferioridad, nos conducen a criticar a los demás, a creer que los demás no están bien y nosotros sí. Y empezamos a ver mal a los demás. Y el problema más grande de esto es que este problema no está atacando a la gente de afuera, sino también aquí dentro de las aulas gnósticas. Esa es la mala noticia que hay acerca de esto. Porque nosotros no nos tomamos el trabajo de estar viviendo lo que el maestro un día hablara bajo el nombre de autoobservación. Pero cuando nosotros somos sinceros y abandonamos todos estos rasgos típicos del yo, nosotros aprendemos a ser comprensivos con los demás. Y esa comprensión es la que nos permite de que nosotros no caigamos en el error de criticar y de subestimar el trabajo de otros. Por otro lado, cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, empezamos a trabajar en una parte esencial de autocriticarnos para ver cuándo nosotros estamos cometiendo errores. Dice el maestro Samael que cuando nosotros dejamos de criticar a los demás y nosotros nos concretamos a autocriticarnos, eso llega a un momento determinado en que fortalece el espíritu. Es decir, la fortaleza del espíritu radica prácticamente en ir haciendo un autoanálisis personal. Pero para hacer esto necesitamos
primero ser sinceros, porque tenemos que aprender a autocriticarnos. Porque si nosotros no somos sinceros, no vamos a aprender, porque cuando hablamos de aprender, lo que estamos diciendo es que nosotros no nos tenemos que defender cuando nos vamos a criticar. Porque lo primero que nosotros hacemos es defendernos. Cuando nos vemos a nosotros mismos, decimos, no, pero si es que esto está bien, al final. Y ahí es en donde radica el problema. Entonces, el primer factor fundamental para progresar lo constituye, en cierta medida, hablando en un concepto psicológico, la sinceridad como clave fundamental para pelear con el problema de criticar a los demás. Cuando nos vemos a nosotros mismos, decimos, no, pero si es que esto está bien, al final. Y ahí es en donde radica el problema. Entonces, el primer factor fundamental para progresar lo constituye, en cierta medida, hablando en un concepto psicológico, la sinceridad como clave fundamental para pelear con el problema de criticar a los demás. La gnosis en la época antigua formó diferentes corrientes gnósticas, y a esas diferentes corrientes gnósticas se les conoció con el nombre de gnosticismo. Este gnosticismo trajo escuelas como la de los simonianos, trajo los setianos, los agustinianos, y así, de acuerdo al que la iba fundando, iba adquiriendo un nombre determinado. Y pues las corrientes gnósticas, aunque todas parecían separadas, en el fondo todas se manejaban en un solo concepto que se le conoce con el nombre de mito gnóstico. Después la gnosis pasó a la etapa media, y aquí la gnosis se volvió en cierta medida romántica y entró en un proceso de elevación espiritual, y se volvió bastante simbólica, se volvió alegórica. En la época media lo que predominó fue la sacralidad, la simbología y el hermetismo, que eran elementos que conjugaban una gnosis, pero que pertenecían profundamente al corazón, y había que tener corazón para entenderlas. De ahí que la gnosis de la época medieval toda estuviese en mayor parte representada en forma simbólica. Después vino la etapa moderna de la gnosis, y en esta etapa es donde entró en una fusión el conocimiento gnóstico, y esa fusión fue algo así como un collage cultural, donde se vino a fusionar el oriente con el occidente. Se empezaron a integrar elementos del oriente en forma desmedida hasta llegar a constituir una masa de conocimiento basada en los dos puntos que son oriente y occidente. Entonces la gnosis se volvió un tanto amplia, por decir así, porque abarcó bastantes escuelas, abarcó muchas culturas. Y en la gnosis moderna, toda estuvo representada incluso por otras escuelas antiguas que ya casi habían desaparecido. Entre ellas se encontraban la de los templarios, masones, carbonarios y otras. Y después vino la última etapa de la gnosis, que es la gnosis contemporánea, que es hasta donde nosotros estamos ahorita aquí platicando. Y es aquí donde aparece el maestro Samael y nos entrega pues un conocimiento que trató de amalgamarlo de todos estos conocimientos que anteriormente les mencioné a través del proceso histórico, y forma una especie de sincretismo religioso. Y este sincretismo religioso se encargó más que todo de establecer un conocimiento que se volvió síntesis de muchas ideas que antes se habían vertido en el pasado.
Y entonces la gnosis pasó a ser dentro del maestro Samael un conocimiento de síntesis. Eso fue en lo que se convirtió. Pero en la etapa antigua hay unos elementos bien importantes que hay que rescatar de este conocimiento. Cuando la gnosis antigua empezó a desplazarse, tenía un enemigo acérrimo que era la iglesia. La iglesia no estaba de acuerdo totalmente con los criterios gnósticos, y la iglesia traía una escuela que nosotros le conocemos con el nombre de literalismo. El literalismo es que las escrituras bíblicas todas las agarraban al pie de la letra y nadie podía tocar ni trastocar ningún conocimiento que ahí estaba escrito, y las cosas tenían que ser tal como estaban ahí. Entonces los gnósticos de los primeros siglos iniciaron una guerra psicológica contra la iglesia y crearon una escuela que se le conoció con el nombre de escuela del simbolismo. Y ellos decían de que todo lo que era el conocimiento escritural tenía una interpretación profunda. Y esa interpretación profunda necesitaba uno encarnarla en el corazón para poderla traducir y entenderla. Y esto dio origen a la escuela del simbolismo. Y entonces el simbolismo mantuvo una lucha constante con lo que fue el literalismo de la iglesia. Tanto fue así que apareció una doctrina primaria dentro del gnosticismo que se le conoce con el nombre de docetismo. Y este docetismo, que la palabra viene de dokein, del griego dokein, que quiere decir parecerse a, consistía en una doctrina que cuando ellos tomaban textos de la Biblia y al agarrar estos textos, ellos los tergiversaban, los cambiaban y le daban otro rumbo y creaban un concepto absurdo de lo que era el concepto literal. Pero detrás de ese concepto absurdo se escondía una doctrina que se le conocía como la doctrina del corazón. Tanto es así que el venerable maestro Samael, en el matrimonio perfecto, aplicó una parte del doceto cuando él afirmó que Jesús era hijo de María y un centurión romano. Esto inmediatamente hace saltar a la iglesia, porque lo que es la tradición cristiana sostiene de que Jesús fue hijo de José y María. Cuando aparece esta afirmación absurda, la parte simbólica de esto es que el Cristo representa la escuela esotérica cristiana. Y entonces lo que tratan de explicar ellos es que como padre tiene a la iglesia romana y como madre tenía a la iglesia judía. Lo único que todo esto se esconde bajo una forma simbólica y aparece como que si el criterio lo que busca es botar la idea de que Jesús era hijo de José y María. Simplemente estos argumentos se fundamentaban para hacerle la guerra a la iglesia, pero dentro de esa guerra venía un simbolismo que ustedes hasta nuestros días pueden comprobar que la iglesia en sus primeros orígenes, cuando se le define como apostólica y romana, lo único que estamos haciendo ver son ese simbolismo bien marcado de lo que se habla de que era pues prácticamente Jesús, hijo de un centurión romano y de María, que era judía.
Y así la alegoría ha venido perdurando a través del tiempo. Y no solo en eso, sino hay muchas historias que se cuentan de los gnósticos en relación al doceto, que pues sería una temática de abordarla aquí, porque es amplia. Después de pasar por esta etapa del doceto, el conocimiento gnóstico llegó a una parte donde empezó a sufrir una helenización el conocimiento. Empezaron a haber injerencias de los conocimientos de Egipto, de Irán, y aparecieron otras culturas que se fueron añadiendo a este conocimiento y dieron otra especie de conocimiento que se le conoció con el nombre de hermetismo. El hermetismo es un conocimiento que al traducirlo se traduce como un conocimiento oculto, porque hermético eso es lo que quiere decir, que es un conocimiento cerrado. Eso es lo que quiere decir hermético, que está oculto o vedado ante los hombres. Y entonces este conocimiento solo se manejaba entre unos pocos. Recibió el nombre de hermético porque viene de el griego Hermes, que prácticamente Hermes vino a representar el dios de la cultura y la educación, y todo lo que es cultura, todo lo que es educación es gnosis, pero en una forma más profunda y alegórica. Hermes se había transformado dentro de los griegos coptos en Harpócrates, y este Harpócrates era un niñito que siempre se le simbolizaba sentado y desnudo, y tenía el dedo poniéndoselo sobre la boca como indicando que había que ser uno totalmente callado, y a veces se le ponía una espiga de trigo a un lado, y todos estos simbolismos están relacionados íntimamente con la necesidad de guardar silencio con lo que son estas enseñanzas. Y el trigo representa lo que es el tipo de cultura o educación que nosotros manejamos, que es de origen solar. Entonces, nosotros cuando vemos a Harpócrates, lo único que vemos es el reflejo de que nosotros tenemos un conocimiento que tenemos que guardarlo profundamente dentro del corazón y no revelarlo. Estamos hablando de lo que es la parte ocultista de este conocimiento. Entonces, el maestro Samael, cuando nos dio la gnosis, nos dio una gnosis que quería que fuera en 3 niveles. El primer nivel en que la gnosis se empieza a desenvolver es un nivel exotérico. O sea, estas clases que nosotros estamos tomando aquí ahorita en público, las puede tomar cualquiera, y es un conocimiento que lo puede oír cualquiera. Entonces, a ese conocimiento que es externo y se le puede dar a todo mundo, ese conocimiento constituye lo que es el conocimiento exotérico. En segunda parte, nosotros tenemos un conocimiento que es intermedio, que es el que nos prepara, por decir así, para llegar a lo que es un conocimiento más profundo, más oculto. A esa parte se le conoce con el nombre de mesotérico. Y la última parte la constituye la parte oculta del conocimiento, que es de la que estábamos hablando, relacionada con el dios Harpócrates. Es decir, con el conocimiento que hay que guardarlo ocultamente dentro del corazón. Ese conocimiento ancestral, en las antiguas escuelas, cuando ellos se reunían para representar el silencio de todo lo que ahí se enseñaba, trataban de colocar una rosa suspendida en el centro de la mesa, porque la rosa representaba prácticamente al dios Harpócrates dentro de lo que eran las escuelas esotéricas. Más tarde, por eso, la escuela hermética que salió de eso se le conoció con el nombre de Rosacruz.
porque emanaba de ese principio universal de guardar silencio. Los gnósticos también tenemos esa parte oculta que ustedes, en la medida en que van ingresando a estas salas de conferencia, van a ir penetrando a lo que es el conocimiento oculto, al conocimiento interno. Y así pues van a poder ustedes experimentar lo que es la gnosis práctica. Para entender lo que es el conocimiento oculto, porque en la antigüedad este conocimiento era difícil de entenderlo porque gozaba de muchos símbolos, gozaba de muchas interpretaciones. Entonces establecieron un método que se le conoció en la época media con el nombre de hermenáutica. Viene del griego hermenáutica, que quiere decir el arte de explicar o el arte de enseñar. Eso quiere decir. Y este arte de enseñar o explicar traía 4 fases principales en las que se desarrolla este proceso. El primero lo constituye la parte literal. Todos los textos sagrados, todos los símbolos, todas las cosas que nosotros vemos, las empezamos a entender de forma literal, tal como están ahí. Si un símbolo, así como lo vemos, así lo tenemos que entender. Si es una estrella de 6 puntas, hay que verla como una estrella de 6 puntas y hasta ahí. Después empezamos a establecer el aspecto moral. El aspecto moral es el aspecto, podríamos decir así, como ético, que entra a obrar en el hombre como ley. Cuando nosotros empezamos a actuar en la vida en base a lo que hemos estudiado o en base a un símbolo determinado, siempre empezamos a mover una ley en proceso, y esa ley necesita ser comprendida, necesita ser interpretada, y es aquí donde entra el aspecto moral. Después viene el proceso alegórico, que es donde se le busca una interpretación profunda a los textos sagrados, a los símbolos, y extraemos pues la explicación profunda que guardan estas cosas. Y por último viene la 4ª fase, que la constituye la parte anagógica. La anagogía es un fenómeno trascendental que no es típico en cualquier hombre, sino que en la medida en que ustedes ingresan a un conocimiento literal, a un conocimiento moral, a un conocimiento alegórico, viene un proceso de absorción de la mente que cae en un estado, como podríamos decir así, como de letargia, y en esa letargia encuentra una revelación mística que lo conduce a entender más allá de lo que es el pensamiento. Y esa revelación mística se le conoce con el nombre de anagogía. O sea, el estado anagógico es el estado último en el que se procesa lo que es la hermenáutica. Y así, estos conocimientos, como ustedes pueden ver, van a encontrar una riqueza de símbolos que casi siempre nosotros necesitamos darles una interpretación, pero también debemos de crear el método para poderlo aplicar. Y ese método es el que enseña la gnosis a través de sus enseñanzas. Ustedes pueden encontrarlo también en la Iglesia Católica, ese método. Incluso la Cábala maneja también esta técnica de la hermenáutica, pero ellos lo reconocen con otros términos. El maestro Samael, hablando de las escuelas ocultas, él nos dijo que habían 4 escuelas primordiales que están basados puramente en la escuela de la teosofía de Blavatsky.
Y la primera se le conoce con el nombre de Ñaña, que esta es una escuela que más que todo aplica la magia, aplica los rituales relacionados al ocultismo. La segunda la constituye el Maha, que abarca los aspectos puramente litúrgicos, y la Gnosis también goza de esos métodos litúrgicos. Evidentemente, cuando una persona se mete a estos estudios, no es sino hasta cierto tiempo determinado que empieza a experimentar esos conocimientos relacionados con lo que es la liturgia, tal como la iglesia conserva eso. Y tenemos el Gupta, que representa la magia de la palabra, la magia del verbo. Aquí entran los mantras, entran las invocaciones. Y por último tenemos la parte del Atma, que prácticamente es la que nos conecta directamente al ser. Estos 4 aspectos son conocidos como yanas, porque la palabra yana quiere decir conocimiento. Eso quiere decir, en sánscrito yana es conocimiento, y el que lo encarna es un yani. Y cuando esta persona ya tiene experiencia sobre ver el pasado, presente y futuro, se le conoce con el nombre de Trikalayani. O sea, que quiere decir que puede ver los 3 tiempos. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, la Gnosis nos enseña a ver esos 3 tiempos, nos enseña a adquirir toda la simbología esotérica, y también nos enseña a profundizar en elementos que son puramente antiguos. Pero lógicamente que para poder alcanzar todos estos niveles, dijimos anteriormente que necesitamos realizar un trabajo sobre nosotros mismos. El maestro Samael dice de que nosotros debemos de aplicar la muerte psicológica y el nacimiento espiritual, y también hacer un sacrificio por la humanidad. Esto constituye lo que él le llama los 3 factores de la revolución de la conciencia, que si no se aplican, tampoco estamos en calidad de experimentar todos estos niveles de los que nosotros hemos venido hablando. Cuando nosotros aplicamos estos 3 factores, nosotros empezamos a encarnar como primer nivel la fe espiritual. Empezamos a desarrollar una fe intensa, y esa fe intensa nos conduce a que nosotros podamos ser amantes de la naturaleza, y no solo eso, sino también aprendemos a gobernarla. Y cuando aprendemos a gobernar la naturaleza, después todo lo que nos viene a través del proceso de desarrollo es la intuición, o sea, la revelación del Espíritu Divino dentro de nosotros mismos. Estos 3 niveles en latín, pues al primero se le conoce con el nombre de spes, que traducido quiere decir esperanza. El segundo se traduce como natura, que representa la naturaleza. Y el tercer nivel se traduce como intuitio en latín, que es intuición. Todos estos procesos son procesos que quien los desarrolla en sí es la conciencia. Pero no olvidemos que para poder lograr todo este proceso a través de la Gnosis, lo que necesitamos es realizar urgentemente un trabajo sobre nosotros mismos. Solo así estamos en calidad de poder alcanzar una evolución espiritual y poder vivenciar el proceso de la Gnosis.
Así que voy a dejar hasta aquí mi conferencia, esperando de que hayan entendido más o menos todos los conceptos, y si hay alguna pregunta en especial, la vamos a responder. ¿Podrías agregar un poquito más sobre lo que es el docetismo, de donde viene doceto, y qué significa la palabra doceto, si tienes ese concepto etimológico? Hablé del concepto del doceto, que viene del griego dokein, que quiere decir parecerse a o ser semejante a. Lo que pasa con esta doctrina es que cuando el doceto empezó a realizarse en contra de la iglesia, ellos tomaban versiones de la Biblia que se parecían a la Biblia, pero llegaba un momento en que dentro de lo parecido no era igual. Habían situaciones que ya ellos habían incorporado como un pequeño aderezo para contradecir realmente lo que en la Biblia estaba escrito. Pero cuando ellos ponían toda esa información ahí, llevaba una interpretación simbólica. Eso es lo que llevaba. Tal es el caso de Basilides, que él contaba de que Jesucristo, cuando venía cargando la cruz, Simón Cirineo lo vio. Y entonces dice la tradición que Simón Cirineo fue directamente y le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Pero Basilides lo contaba de otro modo. Dentro de la parte docética, él decía de que lo que no se dieron cuenta los romanos es que cuando Simón llega, el cuerpo de Jesús se convirtió en el de Simón y el de Simón en el de Jesús. Y entonces dice que él se quedaba riendo entre las multitudes, viendo cómo la gente creían de que el que estaban condenando era el Cristo, y él ya se había liberado. Todo esto tiene una interpretación simbólica dentro de lo que es la tradición del docetismo, pero como les vuelvo a repetir, lo que pasa es que para esto habría que desarrollar una temática profunda en lo que es la explicación docética, y son elementos que pues dentro de la gnosis primitiva se conservan como tal, y algún día vamos a tomar estas explicaciones profundamente para darlas aquí. ¿Podrías un poquito explicar lo que es la relación que le interpone a lo que es María y el centurión, donde dice la alegoría de que Jesús no es hijo de José? ¿Podría explicar un poquito eso? Porque nos hemos encontrado ya con varias preguntas sobre eso, tal vez para que les quede claro. Sí, lo que pasa es que dentro del docetismo, como les dije, se crea un concepto que es absurdo, pero dentro de esa absurdidez hay una interpretación para el corazón. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que cuando esa interpretación del corazón aparece, lo único que entendemos es que como padre y como madre, la iglesia tiene dos aspectos. Y ustedes esto también lo pueden encontrar en la época de los trovadores, en la época media. Había un misterio que se le llamaba trovar clus, y este trovar clus hablaba en un sentido alegórico. Cantaban poemas, y cuando cantaban estos poemas, detrás de ese poema parecían los poemas absurdos, pero esos poemas estaban consagrados directamente a una interpretación esotérica. Lo mismo sucede en el doceto, pero de una forma primitiva, y ellos lo hacían con la Biblia. Y entonces lo que pasa es que dentro del doceto, cuando se habla del centurión romano, lo que tenemos que entender es que la iglesia cayó en manos de dos grandes imperios. El primero, el imperio judío, y el imperio romano, que eran los que dominaban en ese tiempo. Y entonces todo lo que es la filosofía crística tuvo esa mezcla hasta nuestros días de lo que es romanismo y lo que es judaísmo. Entonces ahí se ve contenido pues la participación de padre como madre dentro de la iglesia, la interpretación alegórica de que el Cristo es un hijo de esos dos aspectos. Pero realmente es una explicación docética para entender estos misterios, porque el mismo maestro Samael después en el libro de Medicina Oculta, y ustedes lo pueden leer si gustan, él aclara también de que Jesús era hijo de José y María.
Y él no se está contradiciendo, simplemente lo que está haciendo es que cuando habló del doceto, en el principio, trató de querer dar una explicación profunda, pero aquí sí que, como dijo la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué se perdió la batalla entre el simbolismo y el literalismo? La batalla no la perdió ni la ganó nadie. Pero, pues casi el simbolismo casi nadie lo usa en las iglesias exotéricas. El simbolismo está vigente, porque el inconsciente siempre trata de proveer ese mecanismo a través de la historia. Lo que pasa es que hoy ha caído en manos de muchos intelectuales el simbolismo, y entonces ya no se distingue el aspecto espiritual. Al solo que ustedes ingresen a estos estudios, van a descubrir que los símbolos tienen una significancia espiritual. Pero del contrario, ustedes el símbolo lo van a considerar quizás como algo burdo y ajeno. Pero el simbolismo está vigente, tanto como lo está también el literalismo. Hay muchas escuelas literales en todas partes, hay muchas escuelas simbólicas en todas partes. Ambas han ganado terreno y ninguna ha perdido la batalla. El concepto de anagógico es algo como que va hacia arriba. Anagógico es elevación espiritual. Prácticamente es un estado de elevación espiritual que experimenta al fin de tanto estar leyendo los significados escriturales de una forma profunda. Llega un momento en que uno se absorbe demasiado dentro de ese conocimiento que escapa la conciencia y se encuentra con ese fenómeno. Ahí es donde empieza el proceso de la anagogía. Cuando uno empieza a experimentar un estado de elevación en base a la profundización de lo que son las escrituras. Eso es analogía. San Juan de la Cruz fue uno de los máximos representantes de la analogía católica. Ok, vamos a dejar entonces hasta aquí la conferencia, esperando que hayan aprendido un poquito más, y los esperamos pues en los próximos días de conferencia, ¿ya? Y tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Conocimiento de tipo científico. Es algo más elevado, es todavía algo más profundo. Un día nosotros seremos expertos en el conocimiento pleno y total de cómo hacer pan. ¿Sí? Entonces se dice que hemos trascendido ya el conocimiento de lo que es la gnosis, de lo que es ginoscos, el verbo ginosco, y hemos pasado a otro tipo de conocimiento que se conoce con el nombre de epinopsis. O sea, aquella gnosis de tipo más elevado. Hablando en conceptos gnósticos, diríamos que estamos hablando de una gnosis, de un conocimiento pleromático. Recordemos la palabra en griego, pleroma, significa la plenitud, porque hemos adquirido la plenitud total de cómo hacer pan. Entonces, cuando nos referimos al conocimiento, al hablar de epinopsis, estamos hablando de ese conocimiento que los grandes maestros, los grandes iniciados nos dan a nosotros, a través de la experiencia, de la práctica que ellos han adquirido, un conocimiento pleno, total. Las enseñanzas de un Jesús el Cristo, las enseñanzas de un Buda, las enseñanzas de un Quetzalcóatl, las enseñanzas de un Lao Tse, de un Confucio, son enseñanzas pleromáticas, enseñanzas que trascienden al conocimiento humano. Entonces nosotros hacia allá nos dirigimos. Entonces, cuando nosotros venimos a este tipo de conferencias, a este tipo de clases, nosotros venimos a vivenciar este tipo de enseñanza, o sea, la ciencia de la epistemología, que es la ciencia del conocimiento. Entonces nosotros, aunque vengamos a escucharlo, aunque vengamos a leer los libros de la doctrina gnóstica, aunque vengamos a discutirlo o aún a veces a criticarlo, eso no significa que nosotros conocemos la gnosis. Nosotros venimos a agarrar aquí la guía para llegar un día a practicar esta doctrina y hagamos dentro de nosotros la vivencia correcta de lo que es esa doctrina, de lo que es la gnosis. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivenciamos la doctrina gnóstica en el aquí y en el ahora,
Estamos hablando de ese conocimiento del cual el apóstol Pablo nos hablara en el Nuevo Testamento, traducido como gnosis, traducido como conocimiento de Dios, que se encuentra en las escrituras griegas con el nombre de ginosko. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo lo menciona 25 veces, traducido como conocimiento de Dios, y que es un conocimiento muy íntimo, la gnosis. Y es tan íntimo que está relacionado hasta con el punto de vista sexual. Alguno puede hasta escandalizar esto. Pero por ejemplo, en el caso cuando el ángel se le presenta a María en el Evangelio de Lucas y le dice, vas a tener un hijo. Y María le dice, pero si yo no he conocido varón. Ahí está usando el concepto de gnosis, ginosko. No es que ella nunca haya visto un hombre. Lo que ella está queriendo decir es que nunca había tenido un coito. ¿Sí? Entonces veamos la relación íntima de lo que se refiere la palabra ginoskos o gnosis con esa parte interna. Ok, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿También todos? Bueno, nos alegramos, gracias por venir a las distinguidas damas, a los respetables caballeros y a los niños que siempre nos visitan por ahí, sean todos bienvenidos. Este día, febrero 17 del año 2012, vamos a tener una conferencia muy especial sobre lo que es la introducción a la gnosis. Así es que pedimos que pongamos el máximo de atención posible, tratemos de estar en ese tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí, el autoconocimiento sobre lo que es la autoobservación, darnos cuenta dónde nos encontramos. Es bien sabido por nosotros que la palabra gnosis significa conocimiento. Obviamente que esta palabra es un sustantivo y viene del verbo ginoskos en griego. Es una palabra, como les decía, significa conocimiento, pero es un conocimiento de tipo superior. No se trata de un conocimiento de tipo común, sino que es un tipo de conocimiento de tipo trascendental, de los misterios divinos, de los misterios superiores que emanan desde lo alto para la humanidad. Y obviamente que es un conocimiento que está reservado para unos pocos, reservado para una élite. En griego existen diferentes verbos para designar la palabra conocimiento. O sea, hay varias formas para referirse a lo que es el conocimiento, no es una sola palabra. Y el primero de ellos, obviamente le vamos a pedir al panadero que nos enseñe cómo hacer el pan. Entonces al principio el panadero nos va a llevar a su lugar de trabajo y nos va a poner a observar, nos va a poner a que veamos, a que analicemos, a que seamos juiciosos en la forma como se realiza el pan. Entonces nosotros estamos adquiriendo un tipo de conocimiento. Eso se llama epistamai, una experiencia con el ver, con la dirigencia que nos está diciendo el panadero. Entonces ese es el verbo epistamai que se refiere a ese tipo de conocimiento, ¿sí? Un poquito más superior al primero. Día llegará que nosotros nos pondrán a la práctica cómo hacer el pan. El maestro nos dirá, ahora puedes agarrar la masa, la harina, mezclarla con la manteca, con los ingredientes que lleva el pan, preparar el horno a su debida temperatura y entonces hacer el pan que nosotros hemos aprendido a través del tiempo cuando hemos estado observando cómo se hace aquel pan. Entonces, que ese conocimiento de cómo se hace el pan se le conoce con el nombre de gnosis o ginosko, que es del verbo de donde viene el verbo conocer, de gnosis. Entonces, porque ya adquirimos la práctica, ya adquirimos la experiencia, cómo hacer el pan, pero primero tuvimos que observar cómo el panadero nos daba la dirigencia, cómo hacer aquel pan. ¿Sí? Entonces, esto nos indica a nosotros que ginoskos o la gnosis en sí es un conocimiento que se adquiere a través de la práctica. Es un que se le denomina con el nombre de oída o oida, que es un conocimiento que se adquiere sin mucho esfuerzo. Es un conocimiento simple, un conocimiento natural, un conocimiento sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que el cielo está oscuro, las nubes cargadas de color oscuro, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llover, exactamente. Entonces nosotros no necesitamos ser sabios ni científicos para saber que va a llover, porque nosotros sabemos que va a llover por el tiempo, la experiencia, algo simple y sencillo. Entonces ese es oída, ese es el conocimiento que se refiere a eso.
Todos nosotros, por ejemplo, conocemos o hemos saboreado en cierto momento de nuestra vida un cierto tipo de pan. Algunos tenemos preferencia por cierta clase de pan, de diferente país, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros, cuando vemos un pan, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que nosotros reconocemos cuando vemos un pan? Que nos va a saciar el hambre. Sí. Entonces, cuando vemos pan, nos referimos nosotros a ese conocimiento que nos da apetito, nos va a quitar el hambre. Entonces, hay ahí un conocimiento simple y sencillo que se refiere a lo que es oída. Hay otro verbo que se le conoce con el nombre de epistamai, que es un conocer un poquito ya más superior, un mejor saber, un mejor aprendizaje, un mejor entendimiento. Y continuando con el ejemplo del pan, nosotros, si queremos aprender cómo se hace pan,